83 años. No es una cifra con la que uno presume en la mesa. Es el peso que cargas cuando ya has sobrevivido a casi todo lo que la vida puede ponerte enfrente. El trabajo, los hijos, los entierros, las sequías, los años en que no alcanza y los años en que sí alcanza, pero ya no sabes para qué. Y quiero decirte lo que aprendí después de 8 décadas mirando el mismo techo a las 4 de la mañana, cuando la casa está en silencio absoluto y por fin puedes ser honesto contigo mismo sin que nadie te esté mirando. Hay 3 preguntas que la gente te va a hacer a lo largo de la vida. En la mesa de la cena de Nochebuena, en el corredor del hospital, al borde de una tumba en el cementerio con el sol pegando fuerte. 3 preguntas sencillas, aparentemente inocentes, pero aprendí de la manera más difícil que hay ciertas verdades que una vez dichas en voz alta, ya no puedes volver a tragarlas. Se quedan flotando en el aire, entre tú y quien preguntó, y nada entre ustedes vuelve a ser del todo igual. Algo se mueve, algo se acomoda de otra manera. No estoy aquí para darte sermones, no soy cura, no soy terapeuta, no soy de los que se creen que resolvieron su vida y volvieron a contártela. Soy un hombre viejo que se equivocó muchas veces, que cayó más todavía y que aún carga algunas de esas respuestas en el pecho, como piedras que no se disuelven por más años que pasen. Si te quedas conmigo hasta el final, quizás entiendas por qué creo que hay preguntas que es mejor no responder, ni siquiera a tu familia. Quédate conmigo, suscríbete aquí y déjame un comentario. Necesito que alguien me escuche hoy. De verdad lo necesito. Nací en un pueblo de la Sierra Juárez, en Oaxaca, en julio del año 42. Mi padre cultivaba maíz y frijol en una parcela que el abuelo le había dejado, y mi madre molía en metate desde antes de que saliera el sol. La filosofía de vida de mi padre era simple y nunca cambió. El hombre no habla de lo que siente. El hombre trabaja, el hombre aguanta, el hombre calla. Crecí viendo cómo se levantaba en la oscuridad, tomaba el atole de pie, salía al campo sin decir más de lo necesario y regresaba al anochecer con las manos llenas de tierra y los ojos de alguien que se guardó todo el día adentro. Aprendí por imitación, como aprenden los niños, que el silencio es una forma de dignidad. Me vine a la Ciudad de México a los 19 años. Llegué con una bolsa de ropa vieja, el número de teléfono de un primo en Tepito y la certeza firme de que iba a ser algo mejor con mi vida que arrancarle maíz a la tierra seca de la sierra. Me instalé en Iztapalapa, en un cuarto de vecindad con piso de cemento y pileta comunitaria en el patio. Encontré trabajo en una fábrica de muebles en Vallejo. Después fui almacenero en Pantaco. Después chofer de reparto por todo el Distrito Federal, aprendiendo la ciudad calle por calle, colonia por colonia, en una camioneta que tosía en los semáforos. Después, encargado de bodega en una ferretería en la Doctores. Nunca fui rico, nunca tuve más de lo necesario, pero pagué la renta todos los meses sin deber una vez.
Me casé con Esperanza en el 71. Nos habíamos conocido en una jamaica en la parroquia de San Judas Tadeo en Iztapalapa, una tarde de octubre con el olor a gorditas de chipilín que una señora vendía en la entrada. Ella tenía un vestido verde agua y unos ojos que miraban de frente sin miedo, que era lo que más me gustó desde el primer momento. Nos casamos por el civil y por la iglesia, con mariachi afuera tocando la malagueña y arroz con leche adentro, en ese salón prestado del Comité de Padres de Familia, que olía a humedad y a velas baratas, y que de todas formas era perfecto. Tuvimos 6 hijos: Aurelio, Chico, Rocío, Ignacio, Dolores, Ernesto y la pequeña Rebeca, que llegó cuando ya pensábamos que no venían más. Los criamos en una casa de bloc en Ecatepec que fui construyendo de a poco, como se construyen las casas de los trabajadores. Un cuarto primero, otro después, el baño que tardó 3 años en llegar, la azotea que siempre quedó para cuando llegue el dinero. 4 generaciones de esa familia han pisado ese piso de mosaico que puse yo mismo con las manos en el año 83. Cuando mis hijos me preguntaban cómo estaba, les decía siempre lo mismo: bien, mijo, aquí andamos. Era la única respuesta que existía, no porque estuviera mintiendo necesariamente, sino porque nunca me había detenido de verdad a verificarlo. Y verificar con honestidad requiere una valentía que nadie me enseñó a tener. Mi padre no me la enseñó. Su padre no se la había enseñado a él. Era una cadena larga. Viví durante décadas dentro de una historia que yo mismo construí y que fui repitiendo sin cuestionarla. La historia del hombre que salió del pueblo y salió adelante, que dio a sus hijos lo que él no tuvo, que fue responsable cuando nadie le garantizó nada. Esa historia era verdad, pero era incompleta, porque toda vida tiene partes que uno elige no contar, ni a quien ama ni a sí mismo. Y fue exactamente esas partes las que las 3 preguntas vinieron a encontrar. Los años no pasan todos igual. Hay años que se van sin que los notes, como agua entre los dedos. Hay años que se quedan grabados en la piel, como una cicatriz que ya no duele, pero que tampoco desaparece. El año que Esperanza empezó a olvidarse de las cosas fue de esos. Se quedó grabado con trazo fondo. Era el 2008. Primero fueron cosas pequeñas que uno atribuye al cansancio. Dejar la estufa encendida, confundir el nombre de un nieto con el de otro, no recordar qué día era, aunque tuviera el calendario enfrente. Después fueron cosas que ya no eran pequeñas. El médico del IMSS le llamó deterioro cognitivo leve al principio. Después cambió el nombre. Los nombres de los médicos van cambiando conforme la cosa avanza. Lo que no cambia es la persona que tienes enfrente, que cada día es un poco menos la persona que conociste. Cuidé de ella. Como sabía hacerlo, de manera práctica, constante, sin quejarme en voz alta. Le daba sus medicamentos a tiempo, los tenía separados en cajitas con los días marcados. La llevaba a las citas en el IMSS de Ecatepec.
Me aseguraba de que comiera, aunque dijera que no tenía hambre. Pero nunca le pregunté cómo se sentía por dentro. Nunca me senté a su lado en la tarde y dejé que el silencio se llenara de verdad. No le pregunté si tenía miedo. No le dije que yo también. Porque para hacer eso, yo también tendría que haber estado dispuesto a sentir. Y nunca aprendí cómo. En la sala de la casa, junto a la ventana que da a la calle, había una mecedora de madera que Esperanza había traído de Oaxaca hacía 40 años, con un cojín que ella misma había bordado con flores amarillas. Todas las tardes, cuando el calor del Edomex empezaba a aflojarse un poco, se sentaba ahí. A veces rezaba, a veces simplemente miraba por la ventana hacia la calle donde los nietos jugaban. Yo la veía desde la cocina y pensaba, qué tranquila que está, qué bien le sienta esa quietud. Nunca se me ocurrió que esa tranquilidad podría ser algo distinto. Podría ser el silencio de alguien que aprendió hace mucho tiempo que no vale la pena incomodar. Esperanza se fue en el 2015. Se fue yendo, como se apaga una vela que se acaba, despacio, sin escándalo, con toda la serenidad que ella siempre tuvo. Y cuando se fue, se llevó todas las preguntas que yo nunca tuve el valor de hacerle mientras había tiempo. Lo que quedó fue el silencio, pero no el silencio de cuando dormía, ese silencio que tiene textura de paz y de presencia. Era otro silencio, un silencio con su forma exacta. La mecedora vacía en la sala a las 4 de la tarde. El cojín con flores amarillas que nadie se atrevía a mover. El vaso del agua de Jamaica en el refrigerador que yo preparaba todavía, aunque ya no hubiera nadie que lo tomara. Mis hijos querían que me fuera a vivir con alguno de ellos, que no me quedara solo en esa casa grande. Pero no podía irme, no porque estuviera bien, no porque la casa me acompañara de verdad, sino porque irme de ahí me parecía cerrar una historia que yo todavía no había terminado de leer, que tenía capítulos que nunca abrí y que ya no iba a poder abrir como debía haberlo hecho. En el otoño del 2019, fui a parar al Hospital General de Ecatepec con un dolor en el pecho que me despertó a las 3 de la madrugada. Ese calor de ancla del lado izquierdo que uno reconoce aunque nunca lo haya sentido antes. Mi hijo mayor, Aurelio Chico, me llevó en su camioneta por las calles vacías, con las manos apretadas en el volante y sin decir una sola palabra. Porque a veces el silencio es la única forma en que los hombres de mi familia admitimos que tenemos miedo. Quedó demostrado que no era infarto, era presión alta descompensada y estrés acumulado. Lo que el cuerpo hace cuando uno no escucha lo que lleva años diciéndole. Pero me quedé 3 días internado, conectado a monitores que apitaban de vez en cuando, en un cuarto con ventana a un pasillo de servicio. El segundo día llegó la Rocío desde Monterrey, en el primer vuelo que encontró. Nos quedamos solos en el cuarto un buen rato. Ella estaba sentada junto a mi cama, con las 2 manos sobre las mías, mirándome con ese tipo de mirada que no es de cortesía, sino de hija que realmente quiere saber. Y me preguntó en voz baja, con mucho cuidado, «Papá,
Fuiste buen padre. Esas palabras. Me quedé quieto. Miré el techo del hospital. Había una grieta en el yeso que tenía la forma de un río en ningún mapa. Me quedé mirando esa grieta demasiado tiempo porque no tenía respuesta preparada. Porque nadie me había hecho esa pregunta con ese peso antes. Con ese silencio esperando del otro lado. Había trabajado toda la vida para darles lo necesario. Nunca los abandoné. Nunca llegué golpeando puertas. Estuve en los bautizos, en las graduaciones, en los 15 años. Pero esa pregunta no era sobre eso. Era sobre si estuve de verdad presente, no con el cuerpo, sino con el alma. Y esas son dos cosas muy distintas que tardan mucho en distinguirse. Luego fue Aurelio Chico quien hizo la segunda pregunta, con una voz que no le conocía, una voz de niño que todavía vive dentro del hombre de 56 años. Papá, ¿te arrepientes de haber dejado el pueblo? El pueblo, Oaxaca, la parcela del abuelo, la Sierra Juárez con sus nieblas y sus pinos que huelen distinto a todo lo demás. Algo se apretó dentro de mí, porque la respuesta honesta era complicada. Tendría que haber dicho que no, que salí adelante, que la ciudad me dio lo que la sierra no podía darme. Pero también tendría que haber dicho que a veces, en sueños, estoy de vuelta en esa parcela, con mis hijos pequeños alrededor, y hay una paz ahí que nunca encontré en ningún departamento ni en ninguna casa de bloc. Que mis hijos nacieron hablando español, pero no zapoteca. Que hay una parte de quien soy que se quedó entre los cerros de la sierra y que nunca fui a buscar, y que ya es tarde para ir. Guardé esa respuesta, como siempre. La puse en una caja y la guardé donde guardamos las cosas que no sabemos manejar. Fue ya muy entrada la madrugada cuando llegó la tercera pregunta. Solo los dos. Los monitores con su ruido constante. Y Aurelio me preguntó casi en susurro, «Papá, ¿le tienes miedo a la muerte?» Lo miré y le dije la verdad. Sí, sin vergüenza, sin drama. La verdad con la sencillez de alguien que está demasiado cansado para cargar otra piedra más. Salí del hospital 3 días después. Volví a la casa de Ecatepec. Me senté en la mecedora de Esperanza esa primera tarde de regreso, con el sol de la tarde entrando oblicuo por la ventana y el ruido de los nietos jugando en la calle. Y me quedé ahí, simplemente existiendo, sin necesitar que ese momento fuera más de lo que era. Entendí que la primera pregunta, «¿Fuiste buen padre?», no tiene respuesta en una sola palabra sin que quede mentira. Ser padre no es una calificación que se pone al final. Son miles de momentos, algunos bien hechos y otros no. Y la pregunta honesta no es si fui perfecto, sino si mis hijos sintieron que importaban más que cualquier otra cosa. Eso sí me cuesta responderlo. Eso sí duele de un modo diferente. Entendí que la segunda pregunta, ¿te arrepientes?, no te pide que destruyas lo que construiste. Te pide que seas honesto sobre lo que costó.
salí del pueblo. Eso me dio cosas y me quitó cosas. Ambas verdades existen al mismo tiempo y ninguna borra la otra. Cargar con esa ambigüedad sin forzarla a resolverse de una manera o de otra es quizás la forma más honesta de vivir con la propia historia. Entendí que la tercera pregunta, ¿le tienes miedo a la muerte?, es la más justa de las tres. Le tiene miedo todo el que todavía tiene algo sin decir. Y yo tenía mucho sin decir. Lo que me asustaba no era el final en sí mismo, era haber llegado tan lejos sin haber dicho las cosas que importaban. Hay algo que entendí y que nadie me había dicho antes. El arrepentimiento verdadero no es por los grandes errores, es por los pequeños y constantes. Por la tarde que podrías haberte quedado un poco más en la mesa, pero preferiste levantarte a ver el noticiero. Por la vez que ella intentó decirte algo importante y tú dijiste que estabas cansado. Por los 1000 pequeños momentos en que la vida pasó despacio a tu alrededor y tú estabas presente de cuerpo, pero ausente de atención. Los errores grandes los recuerdas, tienen nombre y fecha. Los pequeños son los más difíciles, porque son tantos que no tienen nombre, y porque cuando los sumas ves un patrón que duele más que cualquier error aislado. Tengo 83 años. Aprendí que las preguntas que más pesan son las que no se pueden responder con una sola palabra sin quedar mal con la verdad. Pero el hecho de respetarlas, de no simplificarlas, de quedarse en silencio delante de ellas en lugar de inventar una respuesta cómoda, eso también es una respuesta. Es la respuesta más honesta que existe. Si llegaste hasta aquí, gracias, de verdad. Déjame un comentario. Cuéntame si tú también cargas con alguna de estas piedras. No tienes que resolverla en voz alta. Solo saber que no estás solo en eso ya es suficiente para hacerla un poco más liviana.